Sí, Carlos, bueno, buenos días a toda la ciudadanía, buenos días, Luis. Buenos días. Nosotros como FMLN, tanto el grupo parlamentario como el Ejecutivo, vemos la necesidad de reformar el sistema de ahorro para pensiones actual. Vemos que los problemas más grandes que se tienen actualmente son las bajas pensiones que se tienen, que en promedio con el sistema de AFP son de un 40% de tu último salario. A eso andan rondando las pensiones. Y que el 78% de la población ni siquiera logra tener una pensión mínima con el esquema de AFP. Y al final se tiene que recurrir a lo que es el subsidio del Estado. Pero además de las bajas pensiones, vemos también de que existe una baja cobertura. Apenas el 23% de las personas en edad de trabajar están cotizando. Y el hecho de que estén cotizando no garantiza precisamente que logren la pensión. Apenas el 40% de esa población que está cotizando logrará la pensión. Esto quiere decir de que de 10 trabajadores, apenas uno logrará la pensión. La reforma va enfocada más que todo en esos dos grandes problemas que tiene el sistema actual, pero también la reforma busca darle sostenibilidad. Actualmente las pensiones, la mayoría de pensiones que se están dando tienen van a cargo del Estado. Y el Estado, para cumplir con el pago de pensiones, tiene que recurrir a lo que es la deuda. Entonces no hay una fuente de financiamiento cierta. Esto implica que haya una incertidumbre en cuanto al pago de pensiones. Vemos nosotros de que en todo el mundo el sistema de pensiones es autosostenible. Generalmente con sus propios fondos, los propios fondos de los cotizantes es que se sostiene, pero en el caso actual la mayor parte de las pensiones están generadas por deuda. Sí, bueno, se preguntaba por qué se pagaba 1.4, ¿verdad? Actualmente no es eso lo que se está pagando, ya se está pagando más. Pero también mi pregunta, yo no sabía que trabajabas en el Banco Agrícola. Estaba viendo esta publicación de AFP Confía. De hecho, ya no trabajo en Banco Agrícola. Ah, bueno, pero trabajaste en el Banco Agrícola. Estaba viendo esta publicación en el periódico de AFP Confía, en el que ellos por obligación de ley tienen que publicar todos sus estados financieros, sus balances y en qué invierten. Y vemos aquí, por ejemplo, de que el Banco Agrícola pagaba una tasa menor a lo que se acaba de aprobar en la Asamblea Legislativa. Aquí estaba pagando 3.86 y el decreto que reformó la ley de fideicomiso va de un piso de 3.5 hasta 5.5 y eso después lo va a determinar el mercado, cuánto va a ser la tasa exacta a la que se va a pagar. Pero entonces vemos aquí también de que el sector financiero está pagando intereses más bajos. Entonces aquí vemos un doble discurso. El fideicomiso es un punto en el que la reforma lo toca también y que él trata de resolverlo, pero no es el único punto, no es trascendental en el sentido de que sin fideicomiso la rentabilidad del fondo de pensiones era apenas de 6%, o en el caso de Chile, que no existe fideicomiso, la rentabilidad del 5%. En el caso salvadoreño era de 6% antes de la crisis financiera, ahora sería menor. Entonces no es el único punto que hay que ver. ¿Cómo interpreta ese traslado? ¿Es propiedad de los cotizantes o es nacionalización de ese dinero, diputado Sosa? Bueno, el artículo se refiere que parte del fondo de pensiones se va a dividir en dos, ¿verdad? Entonces se va a crear un fondo de reparto. Los dos fondos van a seguir administrados y custodiados por las AFP, las administradoras de fondos de pensiones. Serán totalmente independientes del Fondo General del Estado. Es decir, que si no están en el fondo general no pueden ser presupuestados y si no pueden ser presupuestados tampoco pueden ser gastados, ¿verdad? No es cierto que el gobierno lo está agarrando y lo va a gastar en salarios, en gasto corriente, ¿verdad? Esto es totalmente independiente del gobierno. Ahora, el fondo de reparto va a seguir siendo de los trabajadores y va a tener la finalidad única y exclusiva del pago de pensiones. Entonces, aquí de ninguna manera es que se está robando el dinero. Esa campaña que se está llevando a cabo en los medios de comunicación y que por cierto es una campaña cobarde, está basada en la mentira y en el miedo que quieren que caiga la población. Aunque nosotros como población salvadoreña ya vencimos el miedo, ¿verdad? Antes nos decían que nos iban a robar las remesas y ahora están con esta nueva mentira. Ahora, la intención con esta propuesta es darle sostenibilidad y que aumente
el pago de pensiones. ¿Por qué? La pensión que está garantizando el fondo de reparto es una pensión mayor a lo que está garantizando una AFP. Te pongo un ejemplo, el fondo de reparto van a estar ahí los que tengan ingresos de hasta 2 salarios mínimos, ¿verdad? O en el caso que tengan más, su cotización de hasta 2 salarios mínimos iría al fondo de reparto. Estas personas con un salario de $504, que eso es lo que anda rondando los 2 salarios mínimos, tendrían una pensión mayor a lo que obtienen actualmente con AFP, que es de $180 con una AFP. Ahora, con el fondo de reparto sería de $207.60. Y que esperamos que aumente con el aumento del salario mínimo. Sí, no entiendo cuando se dice que son intereses fuera del mercado, cuando la propia banca ya está pagando intereses abajo de lo que se acaba de aprobar en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Eso es completamente falso y también está, no está enmarcado en lo de la sentencia de la Sala de lo Constitucional cuando dice que tiene que hacer tasas de referencia local y regionales, ¿verdad? Hablar de bonos emitidos en el extranjero, eso pues es otra cosa, totalmente, está fuera de la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Pero nosotros queremos decirle que la realidad actual es que se están pagando poco por las pensiones. Eso es bajo. Y ciertamente el fideicomiso es un factor, pero lo que aquí en realidad ha bajado la rentabilidad del fondo de pensiones es la dolarización. Imagínate cuando teníamos el colón, la rentabilidad era del 13%. Es lo que nos pagaban las AFP por nuestros ahorros. Dolarizaron y eso inmediatamente bajó 7 puntos. Sí, aquí efectivamente estamos comparando peras con manzanas porque el bono está emitido en la Bolsa de Luxemburgo. Es totalmente diferente a lo que se emite acá. En el exterior, por supuesto, el interés está compuesto por la tasa libre de riesgo, que es la tasa de los Estados Unidos, y la del país. O sea, es una naturaleza totalmente distinta y no es lo que manda la Sala de lo Constitucional. Ahora, si nosotros nos ponemos en un discurso populista, que es el caso de Arena, podemos ver de que, bueno, es bien fácil decir, paguemos 10, paguemos 9, pero eso, ¿a quién recae? ¿Quién paga la deuda? De aprobarse la reforma de pensiones como la propone el gobierno, ¿qué garantía tienen los ciudadanos de que el fondo de pensiones no será utilizado para otros fines que no sean pagar pensiones? Diputado Suazo tiene 2 minutos. Buena pregunta. Como ya mencionaba, el fondo de pensiones se va a dividir en 2 y estos 2 fondos van a continuar bajo la administración y custodia de las AFP y la supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero. Pero estos fondos van a seguir siendo, tal y como lo es ahora, totalmente independientes del gobierno. Son fondos independientes del Fondo General del Estado. Entonces, al no estar en el Fondo General del Estado, no puede presupuestarse, no puede incluirse en la ley de presupuesto del gobierno. Y por supuesto es imposible que el gobierno pueda utilizarlo en otras cosas distintas que sea el pago de pensiones. El fondo de reparto y el fondo de pensiones tendrán la finalidad única y exclusiva de financiar el pago de pensiones, nada más. Yo también, entonces en eso no hay problema, las AFP van a continuar administrando. En cuanto a lo del populismo que quería hacer referencia, el populismo de Arena también, que hay que tener cuidado, la población no se debe dejar de sorprender, porque es fácil decir que se va a dar tanto, ¿verdad? Pero eso con que se paga con deuda. Y vemos que El Salvador no tiene petróleo, no tiene cobre, no tiene gas, eso sale de los impuestos. Y en el país la mayoría de impuestos lo paga la gente que tiene menos recursos. El BID ya dijo que aquí la población pobre de menos ingresos paga un 30%, cuando el quintil más rico paga un 11%. Entonces, cuando vemos también de que el sistema de pensiones es excluyente, que apenas 1 de cada 10 trabajadores salvadoreños logrará la pensión, quiere decir de que la mayoría de salvadoreños pagaríamos con esta deuda que se quiere, si nosotros decimos así antojadizamente que no, que se pague 10, ¿verdad? Eso lo estaría pagando la población que ni siquiera va a recibir una pensión. La gente estaría pagando por un beneficio que ni siquiera va a recibir. El campesino, la ama de casa, el profesional en su libre ejercicio, estarían siendo impactados por esta deuda. La misma AFP Confía ha publicado cuánto le paga a los bancos y es menos de lo que aprobó la Asamblea Legislativa. Y se asumió esa deuda porque así lo impuso Arena en el 2006 con la ley del fideicomiso. Ahora, en cuanto a la administración de las AFP, si bien van a seguir siendo las AFP, van a tener también mayor control, mayor vigilancia de parte de la Superintendencia del Sistema Financiero.
a modo de que se hagan las inversiones correctas. También se les va a facultar para que ellos puedan diversificar sus inversiones. Aparte que lo del fideicomiso, nosotros en realidad esto de estar discutiendo la tasa de interés, ¿por qué no discutimos mejor ya de reducir la dependencia del fideicomiso? Y que se invierta en otros títulos valores y que ahora sí se pague otra tasa mayor. Pero porque sean otros títulos, no tenemos por qué seguir endeudando al gobierno. Y por eso nosotros en la propuesta de reforma contemplamos también que se reduzca la dependencia de ese fideicomiso. Aunque no tiene mucho sentido estar discutiendo esto del fideicomiso, la tasa de interés, cuando sabemos que el impacto que tuvo no fue tanto en comparación con el impacto que sí tuvo la dolarización. Ahora, como se va a diversificar las inversiones, esto requiere también un mayor trabajo de la superintendencia del sistema financiero y por eso la reforma también contempla mayores facultades de vigilancia. Tiene 30 segundos, diputado Suazo. Sí, nosotros también queremos que efectivamente esas tasas sean las que se pagan y por eso nosotros queremos reducir la dependencia del fideicomiso. Ahora, si nosotros le quitamos esa obligación a las AFP de que estén comprando esos SIP, que son los que pagan estos intereses, ellos podrán invertir en otros títulos valores, en otras inversiones. Podrían invertir en infraestructura, podrían invertir en fondos de inversión, que es una figura que el Ejecutivo está impulsando para también diversificar las inversiones en la Bolsa de Valores y también invertir en empresas. Se les da la facultad de adquirir valores extranjeros emitidos en Bolsa El Salvador. Diputado Suazo, financieramente es posible tener una pensión suficiente si no se sube la cantidad de dinero que damos de nuestro sueldo, los años de cotización y la edad de retiro. Sí, bueno, quiero hacer énfasis en eso. La propuesta no contempla ni aumento de edad ni contempla aumento de cotización. Eso sí, la cotización seguirá siendo la misma, pero dentro de la cotización viene inmerso lo que se paga por comisión, que actualmente es el 2.2 del salario. Esto en relación con la cotización significa 17% de la cotización. Ese 2.2 del salario es 17% de lo que nosotros cotizamos. Eso es muy alto y era más alto incluso al momento de la privatización, que la cotización era menos y la comisión era mayor y era de un 37% de lo que nosotros cotizábamos. Entonces, ahora con esta cotización alta, nosotros ahorramos menos, porque la comisión va para las AFP. Entonces nosotros, si bien la cotización la mantenemos en 13%, pero proponemos bajar la comisión de las AFP, a modo de que esto, en vez de ingresar a los bolsillos de las AFP, ahora vayan directamente al ahorro de los trabajadores. Entonces, si nosotros aumentamos el ahorro y también con la propuesta de ir reduciendo la dependencia del fideicomiso a manera que se invierta en otros títulos valores que paguen, que no son del gobierno, sino que, o bien puede ser del gobierno, pero eso ya es voluntad de la AFP que considere cuál es la mejor inversión, que se puede pagar otros títulos, o se pueden adquirir otros títulos valores con mayor rentabilidad. Entonces, aumente el ahorro y aumente la rentabilidad y de esa manera aumente las pensiones. Quiero hacer una aclaración muy importante porque Luis hizo referencia a que supuestamente el gobierno va a agarrar una tajada de la comisión. Eso es totalmente falso. En ningún momento el gobierno va a cobrar comisión. En todo caso, es el gobierno quien le va a pagar una comisión a las AFP por la administración del fondo de reparto. Pero no es que el gobierno está agarrando una comisión. La comisión siempre la va a cobrar la AFP en todo caso y va a ser una comisión menor a lo que se está cobrando ahora. En relación a la revisión de parámetros, en la ley también viene contemplado la posibilidad de que periódicamente se vaya revisando, se hagan estudios para ver si hay la posibilidad de cambiar los parámetros. Pero de momento nosotros no estamos de acuerdo y no contemplamos apoyar la propuesta que ha hecho en su momento Asafondos y FUSADE de aumentar la edad y aumentar la cotización, porque esto va a ir en detrimento de la ciudadanía. Y vemos de que a mayor tiempo, son más meses que la población va a estar pagando la comisión a las AFP. Sí, quiero insistir también en el otro beneficio de la reforma, ¿verdad? Que es aumentar la cobertura. Vemos de que la cobertura actualmente es muy baja, apenas 1 de cada 10 trabajadores lograría una pensión. Entonces nosotros en la reforma contemplamos la posibilidad de que se puedan cruzar las bases de datos del IS con la de las AFP, porque hemos detectado que hay muchas empresas que sí afilian a sus trabajadores al IS, pero no lo hacen con la AFP. Debe abrirse la posibilidad de invertir la parte pública del sistema, así como la privada,
a bolsas extranjeras como la de Nueva York para generar más ganancias para los fondos de pensiones? Diputado Suazo, tiene 2 minutos. Sí, y eso lo contempla la reforma que ha presentado el gobierno. Tanto el fondo de pensiones, que es la suma de las cuentas individuales de todos nosotros, va a estar la posibilidad de que se inviertan en valores extranjeros, puede ser que hayan sido emitidos en la Bolsa de Nueva York, de acciones de empresas famosas y rentables, ¿verdad? Como puede ser Google, puede ser Apple, Facebook, y siempre y cuando estén inscritos en la Bolsa de El Salvador, que ya es el caso, eso ya se hace. Además, ampliar la inversión en los fondos de inversión, que es una figura, como ya mencionaba, nueva que ha estado impulsando el gobierno a modo de diversificar las inversiones en bolsa de valores y que todo el sector financiero lo ha visto con buenos ojos y tiene esperanzas en estas figuras de fondos de inversión. Las AFP también van a poder invertir en ello. Ahora, con el fondo de reparto, este fondo también dará la posibilidad de que genere ahorros y esos ahorros también se puedan invertir. A modo que, y siempre, como siempre son administrados por la AFP, podrán invertirlo también en estas nuevas inversiones que he hecho mención. Y eso va a permitir necesariamente de que aumente la rentabilidad y que de esa forma aumente nuestra pensión. Pero también aumentará nuestra pensión porque le estamos reduciendo la comisión a las AFP y ese dinero que ahora va a las AFP ahora irá directamente a nuestro ahorro. Entonces aumenta el ahorro y aumenta la rentabilidad. En definitiva van a aumentar las pensiones. Solamente una aclaración, con el fideicomiso es el 45%, no el 80%. Los títulos valores restantes, las AFP voluntariamente los han adquirido. Y efectivamente nosotros como FMLN siempre hemos estado en contra también del fideicomiso. Lo que pasa es que por el momento es la única opción. Y por eso nosotros con la reforma estamos dando opciones distintas al fideicomiso para aumentar la rentabilidad. El FMLN en el 2006 puso un recurso de inconstitucionalidad contra este fideicomiso, pero la sala en aquel entonces, hace 10 años, avaló el mecanismo. Y por eso es que se sigue utilizando y fue Arena quien estipuló esa tasa de interés. Nosotros siempre hemos estado en contra. Ahora, yo quería aprovechar, me están haciendo aquí en Twitter una pregunta, Gabriel Labrador, sobre cómo quedan los derechos adquiridos. En ese sentido, la reforma contempla que los derechos adquiridos se van a respetar. Es decir, las personas que actualmente están pensionadas no tendrán ningún cambio. La reforma contempla únicamente a los que estamos cotizando en el sistema de AFP. En el artículo 232D del anteproyecto de ley se establece que las pensiones fijas serán establecidas anualmente por el Ministerio de Hacienda, tomando en cuenta el índice de precios del consumidor y la disponibilidad de fondos. Esto ha generado dudas porque por un lado dice el texto que son fijas y por otro se implica que serán variables dependiendo del dinero que tenga el gobierno. Teniendo en cuenta el historial fiscal de décadas de El Salvador, ¿se corre riesgo o no de que las pensiones no sean suficientes por problemas financieros del Estado? Diputado Suazo, tiene 2 minutos. La norma que estipula la reforma también está actualmente, ¿verdad? De que en el presupuesto cada año en la aprobación se va a estipular cuánto va a ser la pensión. Actualmente está fijada en 207.60 y nosotros aquí vemos también la importancia en el otro debate que se está llevando actualmente también sobre el salario mínimo. Ciertamente la reforma va a ayudar a que aumenten las pensiones, pero lo que de verdad va a determinar cuánto va a ser mi pensión es el salario. Entonces, si nosotros queremos pensiones dignas, necesitamos necesariamente salarios dignos. Entonces, el hecho de que aumente el salario mínimo va a permitir de que se cotice más el fondo de reparto y eso va a permitir de que aumente la pensión. Aquí en este tema de la revisión anual se ha dicho cosas que no son del todo ciertas. Nosotros la intención es revisar el alza, de ninguna manera bajarla. La intención es cada año ir revisando las alzas que tenga esta pensión, que cada año se tiene que estipular por el presupuesto, pero de ninguna manera que esto vaya a la baja. Y ya lo ha hecho el gobierno del FMLN, que anteriormente la pensión estaba en 143 y lo ha aumentado a $207.60. Tú mencionabas, tomando en cuenta el historial, y aquí, basémonos en eso, en la realidad. ¿Cuánto era la pensión al momento de que en 1998? Era $80. Y esto año con año ha venido aumentando. O sea, es falso de que no se revise.
y actualmente el último aumento fue de 143 a 207 y nosotros esperamos que con el aumento del salario mínimo aumente también la pensión mínima. ¿Por qué? ¿De dónde salió el 207.60? Se hizo un promedio de todos los salarios mínimos que había al momento de que se hizo ese aumento. Ahora se aumenta, en base a la propuesta que ha presentado el gobierno de aumento del salario mínimo. Eso permitirá necesariamente de que se aumente también la pensión, porque va a aumentar los fondos que van, los recursos que van al fondo de reparto. Entonces, también se ha incluido un mecanismo novedoso que tiene que ir en base a los índices de precio al consumidor. Muchas gracias. La oportunidad, Carlos, y ojalá que dejemos ya esa campaña de miedo a ti, a Luis, y por supuesto los que tienen la campaña cobarde del robo del siglo, la que ni siquiera dan la cara. Okay.